fan. Y la verdad es que bueno, me encantó, me pareció súper explícito y súper real. Más que nada como mujer bisexual, creo que es re importante visibilizar como la importancia de la bisexualidad y el espectro que hay en todas las sexualidades. Y como también, viste que mucha gente te dice como, bueno, no sé, vos sos puto, pero no estuviste nunca con un varón. Y es como, ¿qué te importa? O sea, ¿no? Como que eso también está bueno hacer ese ejercicio de no pedirle pruebas a la gente, más cuando hablamos dentro del espectro trans, también, perdón, a mí me sale acá como la activista progre del derecho, pero como también esto, ¿no? Como decía Manu, de no dar por sentado según ciertas expresiones de género, como otros datos, ¿no? Y también yo a mí, por lo menos, en mi trabajo cotidiano, lo que sé siempre preguntar en la medida también que no sea intrusivo, porque vos no tenés por qué preguntarle la sexualidad a la gente, eso no es tu problema, pero tal vez sí cuestiones de pronombres o lo que sea, de acuerdo, o esto, te gusta que te traten de una forma o de otra según en el campo en el que estemos, ¿no? O sea, si estás en la medicina, realmente hay que tener ciertos cuidados, si estás en el derecho como yo también, porque va a influir en ciertas cosas, pero hay otros datos que a mí me ha ayudado muchísimo que no es necesario saber y que son partes de la intimidad de las personas. Eh, Así que la verdad es que nada, un orgullo y me pareció súper claro y súper amplio. Y bueno, nada, voy a decir como este tipcito. Yo acá vengo a dar la parte aburrida que nadie quiere, pero es la que en realidad son herramientas que está bueno como tenerlas en vista y que nadie les va a pedir que se sepan el nombre de o sea, el nombre de la ley, el número de la ley. Yo voy a decir algunos nombres y algunos números, pero no es necesario. En realidad está bueno que sepan que existe. O sea, en Argentina tenemos tres leyes que para mí son clave y que son a nivel nacional. Después les voy a explicar más o menos cómo funciona el sistema jurídico argentino, muy básico, porque no sé cómo es en Venezuela, así que me van a tener que como perdonar en eso. En principio en Argentina tenemos tres leyes que yo creo que son cruciales en esto, que es la ley de educación sexual integral, bueno, en realidad son cuatro, la ley de educación sexual integral, la ley de identidad de género, la ley de prevención y eliminación de las violencias contra las mujeres y la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que la tenemos hace poquito, pero también está y me la estaba olvidando. Sin embargo, bueno, la intervención voluntaria del embarazo está dentro del marco también de la prevención de violencias, pero no sería directamente, entonces voy a trabajar más sobre las otras. Pero bueno, también les voy a explicar como rápidamente, Argentina es un país federal, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que las provincias le atribuyen al Estado Nacional como la potestad de hacer ciertas cosas, pero el poder las tienen las provincias. Es como medio parecido a Estados Unidos, pero no tanto. Entonces, Argentina, gobierno nacional, no provincial, a veces dicta leyes que lo que hacen es establecer un piso mínimo de derechos y sobre eso las provincias regulan, ¿sí? O sea, no, si el Estado-Nación les impone como el piso mínimo y las provincias tienen que adherirse a esas leyes nacionales y regulan según, bueno, los intereses de cada provincia, el posicionamiento político de cada provincia, etcétera. Pero está ese piso mínimo. Mismo si la provincia no reguló eso, vos podés, si vas a tribunales porque pasó algo, podés citar la ley nacional y la tienen que respetar en la provincia. Digamos, eso es lo importante. Siempre prevalece la ley provincial si existe una ley nacional, pero si no hay ley provincial, la ley nacional siempre va a estar. Digamos, ese derecho lo tienen todas las personas que se encuentran en el territorio argentino, ¿sí? Después, en cada provincia en donde se encuentren, va a variar la regulación y más que nada, por ejemplo, el tema del sistema de reclamo de ese derecho, ciertos requisitos, por ejemplo, en el tema de identidad de género hay ciertos requisitos que ha regulado cada provincia que en realidad están bastante en contra de la ley nacional, pero que eso se puede litigar en función de la ley nacional, ¿sí? Dicho esto, eh, creo que queda claro, ley nacional, ley provincial. Si no hay ley provincial, ley nacional, ¿sí? Digamos, ese sería el marco.
Después los municipios, pero bueno, no vamos a entrar en esa porque si no es como una red intrincada de un montón de cosas, pero es muy importante para las personas que no están en la ciudad de Buenos Aires tener en claro la protección que tienen y cómo eso varía, ¿sí? También es importante tener en cuenta que Argentina, a pesar de ser un país federal, sabemos que, como se dice, Dios atiende en Capital Federal. Esa es una frase de acá. Y es un poco eso. Sabemos que la diferencia de aplicación de las leyes varía muchísimo en lo que se le dice el interior del país, ¿sí? También depende, por ejemplo, la provincia de Salta, que es abiertamente conservadora, no es lo mismo que no sé, Ushuaia, ¿sí? O sea, es como eso va cambiando según los posicionamientos políticos y la redistribución geopolítica de Argentina, que no vamos a tener esta conversación acá, pero está bueno como que vayan sabiendo estas cosas, ¿no? En principio, como vamos a hablar de violencia de género, yo me quería centrar más que nada en la 26485, que es la ley nacional de prevención y eliminación de las violencias hacia las mujeres. Hay que pensar que esta ley tiene más de 10 años, entonces se pensó como desde una forma muy tradicional del feminismo, de la primera ola de las mujeres cis heterosexuales, y en realidad empezó, a pesar de que avanzó muchísimo y en su primera escritura se había avanzado bastante porque hay distintos tipos de violencia, los cuales podemos construir juntas con Manu si quiere, eh, se plantea mucho en el marco de la visibilización de las violencias y de la violencia doméstica, en principio. ¿Sí? Después esa ley la amplía, pero no es tan amplia como lo vamos a ir viendo, que jurisprudencialmente se fue ampliando hasta llegar a lo que es la ley que se dictó hace un mes, que es la ley Olimpia, que habla sobre la violencia digital, ¿sí? Que es una ley también de avanzada, pero que viene a completar la 26485. Eso es importante porque no es que es una ley nueva aparte, sino que es como que agrega un artículo a una ley que ya está, ¿sí? La 26485 sí se ha vuelto medio un Frankenstein, porque empezó como una ley muy linda y después, por esto, la coyuntura, el feminismo, el activismo social fue teniendo otros reclamos, que es verdad y que estaba incompleta, y acá en Argentina tendemos a que nos gusta tener todo por ley, ¿sí? Eso es diferente a otros países y tal vez a veces en parámetro de política legislativa o lo que sea sería un poco incómodo, pero por otro lado sí nos blinda los derechos, ¿sí? Si hay una ley es mucho más difícil bajarlo que haya un precedente, que haya una regulación, una disposición, que son tipos de regulaciones que en realidad los hacen los ministerios, los municipios, o quien tiene ganas, ¿no? O el juez de turno, o la jueza de turno. En principio yo cuando habla de jueces voy a hablar de varones porque voy a hablar de cosas que están mal hechas, así que voy a hablar de hombres. Y además sabemos que los cupos, la feminización todavía no ha llegado tanto a los jueces, entonces voy a hablar en varón. Pero porque vamos a hablar de cosas malas. En principio, bueno, hay que aplicar esa ley y se fueron como acomodando leyes para mejorar la aplicación de la ley. Esta ley es la base de todos los derechos que tenemos las mujeres, es la que inicia el tema del sistema de protección de violencia. ¿Sí? Esta ley construye lo que es la Oficina de la Mujer en el marco de la Corte Suprema, que es como quien regula la política a nivel nacional, que en su momento fue suplantado por el Instituto de las Mujeres. Hoy también como esas atribuciones se le pasaron al Ministerio de Mujeres, y ahora, bueno, qué sé yo, se va a volver probablemente la OM, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, sigue estando. Entonces, en realidad, probablemente haya una retracción nuevamente. Veremos, nos enteraremos después del 10 de diciembre, pero probablemente quede una Secretaría de la Mujer y todo lo demás tome la posta, me parece a mí, el sistema judicial, ¿sí? Lo cual también, por un lado, está bien, pero por otro lado estamos hablando de lo que hablábamos es la protección integral, o sea que para eso viene la ESI o la Ley de Identidad de Género, que son más de avanzada, vinieron después, etcétera, que
te hablan de que vos no solo necesitas litigar tus casos de violencia, sino que también necesitas una cuestión de, no solo de prevención, sino de educación y de otros programas que van a ayudar a las personas que utilizan estos mecanismos para salir de la violencia, porque esto es algo que voy a recalcar cuando hablemos más adelante, pero no es necesario denunciar para iniciar un proceso de violencia, ¿sí? O sea, eso es como cosas que vamos a ir viendo, como hay ciertas cosas que se pueden hacer sin la necesidad de una denuncia, ¿sí? No sé si me embarullé mucho, No, no, y está súper bien, Marianela. este sería como el marco teórico de lo legal, ¿sí? O sea, en términos de leyes. Les quería nombrar porque probablemente, o sea, tenemos, por cuestiones de población, además en Buenos Aires, en AMBA, digamos, les quería nombrar las leyes que regulan esto que yo les decía en el AMBA y en la Ciudad de Buenos Aires, aunque no lo crean, la Ciudad de Buenos Aires también tiene su ley, y son las dos leyes que como que estos territorios se suman a la 26485, que son la de la provincia de Buenos Aires, es la 12.569, y la del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es la 4203 de 2012, ¿sí? Eso es como para tener en cuenta si un día te dicen no, porque bueno, esas son las regulaciones que sería para las personas que están en el AMBA, ¿sí? Que regulan. Sí es importante también que estas leyes, volvemos a lo mismo, estas adhesiones que hubo, fueron en el 2012, por lo tanto, están súper desactualizadas, entonces se actualizan en función de la ley nacional y de todos estos Frankenstein de las leyes nuevas que vinieron a completar la 26485, ¿sí? ¿Alguien se le ocurre algo más que te... No, sabes que me quedé pendiente de un poco hablar de los tipos de violencia, que ahí me gustaría que pudiesen entrar en ese tema más. Sí, Dale, bueno, ¿querés empezar, Manu, o...? como quieras, adelante si querés. Bueno, te cuento más o menos, les cuento a todas. La ley habla de tipos y de modalidades, lo cual esto es una cuestión como jurídica muy compleja a veces, pero vamos a hablar de los tipos de violencia. Las modalidades después son cuestiones que en realidad quienes estamos como operadores de los dispositivos somos nosotros quienes medio lo decidimos, lo cual también no está bueno. Pero nada, en principio son, bueno, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia, bueno, ahora tenemos la digital, la simbólica y institucional, si no me equivoco, creo que, y sexual. Esos son todos los tipos de violencia que tenemos. Quiero hacer un par de aclaraciones respecto de estos tipos, porque en esto estoy muy orgullosa de mi país y que son de manera amplia, ¿sí? O sea, en principio se enumeran estos tipos de violencias y se dan algunos ejemplos de qué es este tipo de violencia, pero en realidad no son taxativos. O sea, eso quiere decir que si a vos te violentan psicológicamente de una forma que no está escrita en la ley, también es considerada violencia psicológica, ¿sí? La violencia psicológica es no sé, los malos tratos, se dice los insultos, la degradación, entre otras Manipulación, cosas. ¿Qué? manipulación, destrato. Manipulación. Después, la violencia económica, lo que es muy interesante, que es muy amplia acá en Argentina, que es no solo que no te den dinero, sino que te quiten dinero, que te roben dinero, que tipo, se asignen propiedades a tu nombre, a nombre de la persona agresora, que tomen créditos a tu nombre. Hay como muchas formas. También otra nueva forma que se amplió con el índice de crianza y que es algo que se ha estado discutiendo con la Ley Integral de Cuidados, es el tema del no pago de alimentos y cuotas alimentarias. Es violencia económica en los términos de la Ley 26485, eso es muy importante. Y una forma de subsanar y cómo tomar esa violencia económica es utilizando el índice de crianza que largó el CONICET en marzo de este año. Así que eso está bueno.
también es una forma de cómo saber si estás siendo violentada por tu expareja económicamente, si tenés hijes, es ir al índice de crianza Claro. y tipo, a veces como Pues, una forma fácil. Sí, quería decir una cosita nada más. Es que yo les quiero decir también que una cosa que nos pasa a nosotras todo el tiempo es que muchas veces no es fácil darse cuenta que estás en una situación de violencia. No es nada fácil, por muchos motivos. Primero, reconocer lo que significa eso, llegar a hablarlo con alguien. En la experiencia de las personas que trabajamos estos temas, muchas personas se dan cuenta años después, años, o sea, pasan 5 años, 10 años y dicen, ah, estuve en una situación de violencia. Digo, una cosa que es importante es que con estos temas nos abracemos, tengamos el mayor nivel de generosidad posible con nosotras mismas, porque crecimos en un sistema que está diseñado de una forma milimétrica para que incluso teniendo leyes no lleguemos a conocerlas, a saber cómo operar, a saber cuáles son los mecanismos. Ahora les vamos a contar cómo se operan, pero no quería dejar pasar esto porque a veces decimos, no siempre podemos poner en palabras las cosas que sentimos tampoco. Y además, muchas de las cosas que son violencia están invisibilizadas. Por ejemplo, tengo un novio, me revisa el teléfono, me abre la cartera y me pasa plata. Pero es que siempre fue así porque los hombres son así. Está todo bien porque él me dice te amo. Digo, sí. Sí, ujú, bueno, por ejemplo, hay un dato de la Oficina de Violencia de Género, la OVD, que dice que una mujer para hacer una denuncia, en realidad el promedio hasta el año pasado era de 11 años, ¿sí? O sea, que una persona sufre violencia de género, probablemente, o sea, estamos hablando de casos de violencia doméstica, ni siquiera estamos hablando de lo que ahora, o sea, no quiere decir que esto sea nuevo, pero que ahora estamos empezando también a darnos cuenta todas del tema de la violencia simbólica e institucional, por ejemplo, frente a lo que se habla del marketing, de la imagen corporal, de la discriminación institucional en función también de tus expresiones corporales, o sea, sí, junto con racismo, bueno, etcétera, pero eso ahí intersecciona en otras cosas, pero estamos hablando de violencia simbólica, podría ser violencia simbólica modalidad institucional, o sea, vos por ser una persona migrante, una mujer migrante, vas a hacer una denuncia y en el lugar no te toman, no te escuchan. Eso es una modalidad simbólica, porque en principio hubo algo, y después es institucional, porque quien está ejerciendo sobre vos la violencia es una institución. que muchas Eh, veces pasa que se mezclan también los tipos de violencia. claro, Esto que está muchísimo. contando Marinela es literal. A veces se mezcla el acoso con el abuso. Digo, y acá hay una pregunta que está buenísima también, no sé si querés, pero te la cuento para que la Sí, tengamos en cuenta. Si una amiga está siendo víctima de violencia, esto creo que a todas nos pasó alguna vez, dudo que, viste, todo. justamente por su pareja, ¿cómo puedo ayudarla a darse cuenta? Yo le puedo poner la primera vez que me pasó a mí, les cuento, yo tenía como 21 años y una amiga había tenido seguido 3 novios que la habían golpeado y el último la mandó al hospital. Y yo estaba en el hospital con ella y ella me dice, ay, amiga, ¿por qué será que Dios me manda por hombres violentos? Y yo le digo, bueno, recemos. Y me dice, ¿por qué te burlas? Y digo, no me burlo, porque si digo, si vos pensás que Dios te los manda, recemos. Me dice, ay, pero... Y ahí digo esto como un ejemplo de algo que nos cuesta mucho darnos cuenta, y es que las situaciones de violencia no son para nada fáciles de darse cuenta. Las veces que yo tuve una postura más proactiva, más activa en acompañar a una amiga en una situación de violencia, salí con las tablas en la cabeza, porque, porque se reconcilia. La última vez me pasó hace como 4 años que una amiga que llamaron una vez al hospital, a una ambulancia, de la golpiza que se dieron, otra vez a la policía, y ella se quedó en casa. Y después que estuvo como 5 días en casa, se fue, se reconcilió, y me dijo, para que vos y yo sigamos siendo amigas, tú tienes que pedirle disculpas a mi marido. Yo le digo, ¿perdón? Sí, porque por tu culpa que me recibiste esa noche, yo no volví a mi casa. Digo, las situaciones son un montón. Yo le digo esto Sí, solo para que sepamos que capaz de dar información y escucha. Capaz lo más importante que podemos hacer es estar para esa amiga, ¿no? sí, yo justo iba a decir eso, como en realidad mi experiencia y aún también bueno, en las organizaciones en donde yo trabajaba, capaz ya teníamos tipo denuncias
abiertas y todo, en realidad muchas veces es simplemente escuchar y dejar que hagan su propio proceso, como mucho cuando si te piden algún tipo de consejo, no hablar directamente de violencia y de como yo estoy ahora con los tipos de violencias y las modalidades, sino medio como, bueno, esto no, capaz no debería estar sucediendo, hay que empezar a mirar como qué está pasando, como ir como muy de a poco, porque también a veces, y esto a mí me gusta mucho cuando hablamos de la violencia en parejas, citar a Millet, que bueno, puede ser muy controversial, pero ella decía que el amor es el opio de las mujeres, ¿no? Y en realidad nos han criado para agradar y en un sistema patriarcal y el amor romántico. Entonces, en realidad hay conductas que están normalizadas y que son partes de nuestras formas relacionales que hay que, bueno, de hacer el esfuerzo, pero que todas tenemos o hacen, bueno, o que tenemos que estar en eso, pero hay un sistema que nos está llevando a eso. Entonces, también muchas veces, como decía Manu, el darnos cuenta de que no quiere decir que sea nuestra culpa, sí, esto quiero aclararlo. Eso es muy importante, no es nuestra culpa, es un sistema, hay un tipo, una estructura social, eh, pero que bueno, también es replantearnos y hay personas que tal vez no están listas en ese momento para darse cuenta, o no sé si darse cuenta, pero hacer ese planteo. Y bueno, o sea, es como hay que saber acompañar a, yo sí tengo como un tema cuando hablo de integridad física, yo ahí me pongo un poquito más estricta que Manu capaz, que es como ahí es como, mira, yo tuve una amiga que pasó más o menos lo mismo, que vino a casa muy golpeada, después se arregló, después lo mismo, y fue como, mirá, gorda, está todo bien, yo te amo, pero vas a terminar en una zanja, tipo como re bruta, pero... Y ahí yo no voy a ser cómplice de eso, o sea, yo tengo ese límite, pero sé que no es, o sea, no quiere decir que esa sea la mejor forma, ¿sí? O sea, siempre desde la empatía y la escucha y todos hacemos lo que podemos también, porque lo que dice Manu, muchas veces la ruptura de esos vínculos es peor porque las estás aislando, porque lo que está buscando la violencia es aislarlas, y si vos... eh, Tal cual. es como, Sí, ahí recojo un poco este tema, Marianela, porque me parece clave como mensaje, ¿no? O sea, es un sistema que nos violenta, ¿no? Y el sistema no es nada más la persona que está a tu lado, es institucional, o sea, es un engranaje de cosas que están pasando. Y yo creo que en ese caso lo más importante es que nunca se pierda el vínculo con la persona que está atravesando violencia, porque ahí sí creo que la perdemos. O Y que sea, y se obviamente puede el abrazar límite no es sí, claro, no, solo totalmente. quiere Y decir ahí que me se puede abrazar parece, colectivamente, ¿no? También eso. eso sí, es lo que iba también, a por decir, ahí es ejemplo, clave pensarse en colectivo. sí, también lo que puedo contarles, siguiendo con el tema de mecanismos, que la ley de violencia de género en Argentina prevé la denuncia de un tercero, ¿sí? Que puede ser, bueno, un poco intrusivo, pero por otro lado puede servir en algunos casos en los cuales una como amiga, o sea, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Pero es una herramienta, yo no lo recomendaría, pero es una herramienta que hay. Por ejemplo, que vos podés hacer una denuncia, tenés que obviamente igual dar el nombre de la persona víctima y lo que va a hacer se la va a citar a la persona víctima a reforzar eso, ¿sí? O sea, no va a pasar como en otros sistemas en los cuales el fiscal una vez que eso pasa avanza sin importar la voluntad de la persona víctima de violencia basada en género. Eso acá en Argentina no pasa. Sí pasa en función de el tema de qué nivel de lesión de las personas y etcétera, pero bueno, estamos hablando de, no sé, por ejemplo, escucho que mi vecina de arriba la están golpeando, ¿no? Entonces yo puedo llamar a la línea 144 o a las emergencias, o ya lo veremos, y decir, hola, yo soy Marianela Clinas, vivo en tal edificio y en el edificio tanto, y creo que mi vecina vive en tal lado y se llama tanto. Lo que van a hacer es la van a citar, te van a pedir algún contacto, o van a ratificar o rectificar esto. Puede pasar que es la mayoría de los casos en los cuales no ratifican la denuncia y ya está, ¿no? Pero sí puede servir en casos en los cuales la integridad física de las personas, por ejemplo, yo estoy escuchando que están tirando tiros arriba de mi casa
y entonces hay un peligro de vida, eso va a traer que la fiscalía intervenga y va a haber otro tipo de intervenciones, ¿sí? No para casos, bueno, está bueno saber que existe para ciertos. No creo en el caso de tu amiguita, ¿no? Como a una amiga, tipo Claro, meterle una denuncia al novio, creo que es un montón. sí, no, tal cual. Yo quería decir que yo creo que una de las cosas más desafiantes de estos temas tiene que ver con que muchas veces activamos solamente cuando hay evidencia física, cuando hay un hueso roto, sangre, un ojo morado, etcétera. Pero el daño físico, psicofísico que hace la violencia simbólica, la violencia psicológica es tremendo. Una persona que está en una situación de sometimiento, manipulación y degradación constante durante años, el nivel de afectación que esto supone en términos afectivos, espirituales y físicos concretos es enorme. Digo, les invitamos a estar muy atentas siempre a esto, porque además no es que con esta charla que hoy tenemos vamos a salir con el diploma de la violencia de género. Estas son puertas que se comienzan a abrir y son caminos que se exploran progresivamente. A medida que tengamos más información, vamos a comenzar a ver otras cosas y otras cosas y otras cosas. Y pensemos que además algo literal, yo creo que compartimos esta experiencia, que es que tener esta información literal puede salvar a gente que queremos y a personas a nuestro alrededor. De hecho, seguramente a quienes primero puede salvar es a nosotras mismas, porque una de las cosas que, insisto, nos cuesta el primer trabajo es como una. Digo, incluso estar acá, haber estado o estar en una situación de pareja o noviazgo que tiene rasgos violentos, reconocer eso, admitírtelo a ti mismo frente al espejo y habilitar el diálogo, porque acá no se trata de una historia de buenos y malos. Ustedes no nos escucharon a nosotras jamás decir los villanos y tal. Es un sistema, como se dijo antes, en el que crecimos y que supone un nivel de violencia que necesitamos poder desarmar. Muchas personas pueden efectivamente superar estas instancias de violencia y tener una vida totalmente feliz. Y quería decir otra cosa sobre el acompañamiento que hacen unas compañeras peruanas que me encantó, que es que identificaron, como ponen en favoritos, memes, videos, reels y cositas así que son como excusas para mandarle a tu amiga, ¿no? Tal cosa, le mandas un cosa, eso que fue una risa efectivamente, pero capaz también es una oportunidad para hacer una introspección, es una oportunidad para hablar de algo. O sea que podemos hablar los temas también de forma, no te digo subliminal, pero más bien periférica, ¿no? Como que le vas entrando. Llegar de una a decirle, te quiero decir que te voy a acompañar a hacer la denuncia porque estás en una situación de violencia simbólica y psicológica. ¿Cómo? Es Eso violento no también. funciona. Sí, es que yo creo que el tema también es respetar los tiempos y los procesos de todas y ser empáticas, y también puede ser una forma de violentar, porque estás sacándole la agencia a la persona. Si vos vas y decís y creés que vos tenés la posta sobre esto, ¿no? Sí creo que es algo que creo que también está bueno entenderlo, que en este momento también hay muchos discursos que están tergiversando todo el tema de la violencia de género y los tipos de violencia de género. Mismo, yo acá tengo un posicionamiento bastante concreto, pero el caso ay, ¿cómo es este actor? Ay, ay, se me fue. El de Piratas del Caribe. Ah, Johnny Depp. Johnny Depp. El caso de Johnny Depp ha sido un caso el cual normaliza la violencia, que no hace un análisis de violencia de género con perspectiva de género, y que está empezando a calar en estos discursos que también vienen con los discursos que deslegitiman el tema de la visión de género. Entonces hay que tener cuidado con eso de, bueno, pero igual era una relación violenta. Bueno, pero entendamos esto del marco conceptual, del sistema, de los privilegios, de quienes tienen las herramientas, de cómo estamos situados a nivel sistema, esto del análisis interseccional que queda muy lindo, a mí me queda muy lindo en el currículum, pero que realmente, o que queda muy bien cuando escribimos un paper, pero que en realidad es la forma bueno, de poder leer estos casos, ¿no? Como de no normalizar y entender ciertas cosas. Total. Pero sí.
Sí, ahí recojo algunas cositas, chicas, porque bueno, ahí les cuento, se nos pasó la hora, parece que no, pero pasó volando. Y la realidad es que yo quiero recuperar como algunas cuestiones que vinimos conversando, porque creo que ahí están las herramientas que quedan en la comunidad, que yo sé que esta es una conversación que es imposible que se acabe ahora. Yo creo que más bien, y ya me adelanto, puede pasar que creemos otro espacio, si siguen habiendo preguntas, consultas, el tema da para un montón, y creo que va a estar bueno como mantener como allí el foco, ¿no? Que esto es un primer paso de una comunidad que se fortalece a partir de estas herramientas, así que no me quedo mucho con esta conceptualización y cómo todo esto también describe a la persona, ¿no? Y a lo que atraviesa la persona. Me parece clave, Manu, gracias mil por toda esa data que me parece clave. Me quedo mucho con la cuestión de que Argentina tiene una legislación bastante amplia con respecto a las violencias de género. Eso me hace pensar que estamos las feminidades protegidas por distintos, digamos, desde distintos ángulos. La interseccionalidad es un desafío, como bien lo dijo Marianela, pero la realidad es que cada vez se viene construyendo más y eso es gracias a los movimientos sociales, gracias a que el feminismo alza la voz, gracias a los movimientos LGBTIQ, gracias a que estamos en las calles exigiendo, es que hoy podemos decir que estamos protegidas. Y yo creo que lo más importante y que quiero que sea como el foco de cierre de esta conversación es que no estamos solas, es que estamos en red. Ya nada más acá en esta conversación ya tenemos una cantidad de mujeres increíbles que nos van a acompañar. Sabemos que Marianela, amiga de la casa, Manu es de la casa, así que no sé cómo explicarles que esto empieza a crear esos espacios para mí cada vez más seguros, para mí eso, cada vez que salimos, cada vez que conocemos más personas, cada vez que tejemos nuevas redes, la comunidad se fortalece, así que les agradezco mucho por formar parte de esto. No estamos solas, además les cuento rapidito, Marianela y Manu nos ayudaron como a armar un material que va a quedar para la comunidad de distintas organizaciones y espacios donde se puede acudir por distintas circunstancias de violencia, no nada más para, de nuevo, para denunciar, sino simplemente acompañamiento, como un espectro bastante amplio y que eso va a quedar como recurso. Mañana se los vamos a enviar, así que gracias a ambas por todo, por la conversación, por nada, las historias y por hacerlo algo tan vivo, que creo que eso hace que haya pasado una hora y que no me he dado cuenta. Así Se que pasó nada, volando. gracias a todas. Y Yo solo quería sí, decir una si cosita, quieren cerramos la grabación. Ah, perdón, dale. quería decir una cosita más, y es que me parece que es importante que abracemos el goce, el deseo y el bienestar, porque muchas veces sentimos culpa por estar bien. Creo que hay algo ahí también que yo no llego a entender todo, del todo, porque para cada persona cambia, pero creo que es muy importante que el deseo nos mueva. Eso posta, me parece que saber que estamos en comunidad, que hay salidas colectivas y que tenemos un marco normativo. Y de hecho, una cosa muy importante, sobre todo si eres una mujer migrante, es que puedes activar cualquier mecanismo, incluso si no tienes una regularidad migratoria, esto no te va a afectar. No va a afectar para nada tu situación migratoria, activar ningún protocolo de violencia. Esto es muy importante porque muchas personas quieren, saben y dicen, ay, pero es que el DNI no me llegó, no importa. Exactamente, porque son derechos humanos. Sí, Tal justo cual. para cerrar también quería, gracias Manu por decirlo, era como dije, ay, esto no quedó claro. También mismo puede ser una de los pasos para ayudar a la regularización migratoria, o sea, Argentina como está en el marco de, con los compromisos internacionales y tenemos todo este marco normativo y nuestra ley de migraciones, como ustedes ya saben, a pesar de un montón de cosas, es también una ley muy amplia y bastante con perspectiva de derechos humanos. Es que no va a pasar nada, todo lo contrario, van a aplicarse todos los protocolos sin importar la nacionalidad y encima probablemente ayuden a regularizar la condición migratoria de ser necesario y se activarán los protocolos correspondientes. Sí, bueno, esto, me quería remarcar que, bueno, quedan los materiales, cualquier cosa, si en algún momento es necesario o tienen alguna duda sobre los procedimientos, etcétera, es muy importante. Yo solo quería decir que esto no es necesario muchas veces denunciar para poder activar ciertas medidas de protección. Y eso está bueno que lo sepan porque el tema de la denuncia es exponerse a procedimientos muy largos y muy tortuosos y eso también quiero aclararlo porque es algo que la gente en general, quienes trabajamos en esto, no se dice y realmente es algo que es un proceso interno que hay que tener en cuenta a la hora de tomar estas decisiones y que también es un procedimiento que puede ser muy violento para la víctima también. O sea, es como terrible lo que digo, pero eso no quiere decir que muchas veces
nos termina salvando la vida, que es lo que pasa en general. Así que, nada, muchísimas gracias, me siento súper honrada y la verdad, sí, de lujo todo y cualquier cosa, bueno, saben que pueden contar conmigo. Sí, obvio, seguramente armamos otro espacio. Gracias, ambas, por las palabras de cierre, creo que es clave todo esto. Nada, les cuento, si quieren cerramos la grabación y pasamos ya a un espacio más de preguntas, como más internas de la comunidad, cualquier cosa que haya quedado por allí que nos interese comentar, porque sé que es un tema que da para un montón. Igual nada, notando que, mano, no, qué belleza. Me Ella nunca supo encanta. en batallas. Sí. Ahí, Dani, creo que no cerraste la grabación, me parece. Perdón, le acabo de dar a parar grabación, no entiendo. Que sigue saliendo recording. Ya estoy viendo.